Esta mañana vamos a estudiar o vamos a ver un pasaje en el libro de Filipenses, capítulo 2, así es que si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia en el capítulo 2 de Filipenses. Y el mensaje de hoy se llama colaboradores. ¿Se acuerda cómo se llamó el mensaje la semana pasada? No fue transformadores, fue trastornadores. Escuché una palabra medio extraña, pero vimos que esa es la palabra que está en la palabra de Dios, que dice: estos que han trastornado al mundo entero han llegado también acá. Ahora déjeme decirle, y usted sabe, que estamos viviendo en un mundo que está continuamente en aflicción. Y tal vez esta mañana usted está pasando por momentos de aflicción. Tal vez esta mañana usted llega y dice: si es verdad, hay aflicción en mi vida. Y déjeme decirle una cosa: la aflicción no es algo inesperado, por decirlo así. Porque el Señor Jesucristo, si nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y hoy recordamos precisamente, cuando estaba preparando el mensaje, decía, bueno, va a ser el 9/11 del 16, 9/11, y usted esa fecha la recuerda, sobre todo los que ya estamos un poquito mayorcitos. Recordamos esa fecha porque recordamos que hace 15 años los Estados Unidos pasó uno de los momentos más terribles de su historia. Y para muchos de nosotros ese momento quedó registrado en nuestra mente y tal vez dejó heridas en nuestros corazones. Dicen que cuando usted pasa por un evento traumático se acuerda dónde estaba. Y usted sabe precisamente dónde estaba cuando escuchó la noticia. ¿Usted recuerda esas imágenes que veía en la televisión, en CNN o en cualquier otro canal? Estaban pasando las imágenes de lo que estaba sucediendo y era increíble lo que uno veía. Y todo eso, ¿se acuerda del alcalde de la ciudad de Nueva York? Cuando iba caminando se le veía la cara que no sabía, y Dios le dio sabiduría para poder tratar con esa situación. Pero en el mundo tenemos aflicción, y en ese ataque terrorista murieron más de 3,000 personas, y hoy estamos recordando ese ataque. Ahora, fueron momentos terribles de aflicción para todas las personas, no solamente por las personas que vivían en Nueva York o las personas que sufrieron ahí, sino para todo el mundo que estaba viendo lo que estaba sucediendo. Y toda esa gente estaba buscando una respuesta. Los días siguientes la gente buscaba respuesta a esa aflicción, a esas heridas que quedaron no solamente en su mente, sino en su corazón y en su alma, y comenzaron a buscar respuestas a lo que estaba sucediendo en medio de ellos, lo que estaba causando esa aflicción, no solamente a ellos personalmente, sino estaba causando esa aflicción a toda la nación. Y el siguiente domingo dicen que las iglesias se llenaron de personas buscando respuesta para esa aflicción. Y déjeme decirle, mucha gente llegó a conocer personalmente a Jesucristo, no nada más de oídas, sino que llegó a conocer al Señor Jesucristo de una manera personal y encontraron esperanza y restauración y sanidad para sus heridas. El mensaje del Evangelio, el mensaje que se predica en las iglesias cuando la iglesia es sana, va a predicar un mensaje de esperanza. Va a predicar un mensaje donde nos recuerda que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él no debía haber muerto por pecados, porque Él nació sin pecado. Porque Él jamás pecó. La Biblia dice que fue semejante a todos nosotros, pero sin pecado. Y Él no debía haber pagado por nuestros pecados. Sin embargo, dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz, ahí clavó el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, la clavó y la quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Y a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida y perdonó todos nuestros pecados.
Y no solamente Jesús murió en la cruz, Jesucristo fue sepultado y ahí llevó nuestros pecados al sepulcro y ahí los dejó en la tumba, porque cuando Él se levantó de los muertos, se levantó sin pecado. Y cuando nosotros creemos, nosotros somos también identificados con Cristo en su muerte, morimos a nuestro pecado sepultado, pero cuando Él resucitó, Él también nos invita a vivir una vida nueva y diferente. Y esa es la vida que el Señor nos invita y nos está dando en esta mañana. Así es que este mensaje del Evangelio lo ha confiado a nosotros. Y la semana pasada vimos que nosotros, por ese mensaje que nos ha confiado, nosotros también somos trastornadores, como ellos fueron trastornadores cuando iban llegando con este mensaje a las diferentes ciudades y la gente decía, estos que han trastornado el mundo entero con ese mensaje, han llegado también acá. Nosotros somos trastornadores, pero también esta mañana vamos a ver que somos colaboradores. No solamente somos trastornadores, también somos colaboradores. El apóstol Pablo es reconocido como uno de los más grandes hombres de Dios. Quizás, tal vez, si pudiéramos poner escalas, ¿verdad? Tal vez cualquiera diría, no, pues el apóstol Pablo es el más grande. Bueno, tenemos al apóstol Pedro. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que escribió cosas impresionantes. Tenemos 13 cartas en el Nuevo Testamento que son del apóstol Pablo, y ahí vemos todas las cosas que él hizo, pero era algo maravilloso. ¿Cómo es que este hombre, que si usted recuerda y lee el libro de los Hechos, era un hombre que perseguía a la iglesia? Era un hombre que iba por los cristianos, los agarraba y los metía en la cárcel para que fueran ajusticiados, y cuando mataron a Esteban, cuando lo apedrearon, ahí estaba Saulo diciendo, sí, mátenlo, se lo merece. Sin embargo, un día, sin esperárselo, como yo jamás me esperé lo que iba a suceder en mi vida, sin esperarlo, un día camino a perseguir a esos cristianos y llevarlos a la cárcel, de pronto vi una luz y escuchó una voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ese hombre que era un perseguidor de cristianos se convirtió en un predicador del Evangelio. ¿Sabe qué 3 cosas podemos ver en el apóstol Pablo que hizo de este hombre que trastornara el mundo? En primer lugar, su encuentro personal con Jesucristo. Léalo en la carta de Gálatas. Dice, pero cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Me había apartado desde el vientre de mi madre, ni siquiera lo sabía, pero él reconocía que Dios lo tenía apartado desde el vientre de su madre y lo iba a revelar a su Hijo, y entonces lo iba a transformar en una persona completamente diferente. Y esa es la experiencia que él tuvo, y esa es la experiencia que Dios nos invita a cada uno de nosotros. Él quiere revelarse a tu vida, Él te quiere transformar, te quiere dar perdón, te quiere dar propósito. Y Él te está llamando. No solamente su encuentro personal, sino también su obediencia, porque dice, cuando yo recibí ese llamado, no fui desobediente al llamado. Lo puede leer en el libro de los Hechos cuando está dando su testimonio. Yo no fui desobediente, sino que obedecí lo que Dios me dijo. Pero lo que impactó no solamente fue su conversión, no solamente fue su obediencia, sino lo que realmente hizo que este hombre pudiera hacer lo que hizo, fue sus colaboradores. Y usted lee cualquiera de las cartas del apóstol Pablo y siempre va a encontrar nombres de personas que estuvieron con él. Lee el capítulo 16 de Romanos y va a encontrar nombres. Ahí se puede encontrar nombres para sus hijos, si es que va a tener hijos. Y ahí se puede encontrar un buen nombre como Sópater, o como Tíquico o Aristarco. ¿Qué le parece? Uno de esos nombres que el apóstol Pablo menciona. Y menciona a todas estas personas, y no solamente ahí menciona varias personas, hombres y mujeres como Aquila, como Lidia, como varias personas que menciona. Así es que pudo ser transformado, este mundo pudo ser trastornado por el mensaje, porque no solamente había personas que venían y declaraban el mensaje, sino que siempre había colaboradores. Y en Filipenses
2:19 nos habla de este carácter, nos habla de dos cosas, 19 al 30 que vamos a ver hoy, nos habla de dos cosas. La primera es el carácter de estos colaboradores y el compromiso que tenían estos colaboradores. Ahora, Pablo estableció esta iglesia en Filipos, que es la que vamos a leer, en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero, pero en el primer viaje que hizo para compartir el evangelio, para compartir este mensaje en diferentes lugares del mundo, Pablo llegó a una región que se llama la región de Galacia, en una ciudad que se llama Iconio y Lidia. Y en esas dos regiones había una familia que tenían a un hijo, había una mujer que tenía un hijo que se llamaba Timoteo. Y Timoteo conoció al apóstol Pablo, escuchó el mensaje, creyó, su mamá y su abuela creyeron el mensaje y se convirtieron a Jesucristo. Y entonces enseñaron a Timoteo las escrituras. En su segundo viaje misionero, Pablo se encuentra una vez más con Timoteo. Timoteo ya habían pasado aproximadamente 4 años, por ahí así más o menos, ya había crecido, ya tendría, no sé, algunos tal vez 19, 20 años. Y le dijo, Timoteo, acompáñame. Y lo tomó como su hijo y se lo llevó a recorrer las diferentes regiones y llegó a la ciudad de Filipos. Es la primera ciudad en Europa que recibe el evangelio y que está ahí en Grecia. Filipos era una ciudad que había sido fundada en honor al papá de Alejandro el Magno. Y ahí se fundó esta ciudad, estaba muy cerquita, es más, por ahí pasaba la Vía Ignacia, que era la principal ruta que conectaba en aquel entonces Europa con Acaya y con esa región de Macedonia. Entonces ahí se fundó esta iglesia y ahí estaba, y ahí fue Pablo con Timoteo. Ahora, después de 10 años aproximadamente, Pablo ahora está preso en Roma. Y Timoteo está con él. Y Timoteo y otra persona que vamos a ver aquí que se llama Epafrodito, ahí está otro nombre para sus hijos, son los colaboradores del apóstol Pablo y a quien Pablo confía para llevarlos y para enviarlos con él. Ahora, habían pasado aproximadamente 10 años y Timoteo estuvo con Pablo cuando fundó la iglesia, y Timoteo estuvo con Pablo cuando lo apedrearon ahí y lo metieron a la cárcel en Filipo. Timoteo estuvo con Pablo en todas esas ocasiones, en las buenas y en las malas. Por eso Pablo le dice, tengo a este colaborador, mi hijo en la fe. Y en primer lugar, vamos a leer ahí Filipenses capítulo 2 y vamos a ver los versos 19 al 30 y dice la palabra de Dios así. Déjeme ver qué versión lo tengo aquí. La voy a leer en la nueva versión internacional. El verso 19, dice la palabra de Dios así. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Recuerde, Pablo está preso. No tengo a nadie más como él, que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Los que estuvimos en la clase esta mañana estuvo impactante, porque sí, la gente siempre busca sus propios intereses. Siempre ponemos nuestros propios intereses antes que los intereses del Señor. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor de que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atender en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Y en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Fíjense lo que sucede. Después de 10 años, se enteran de que Pablo está preso.
Y entonces envían a Epafrodito, juntan una ofrenda para mandársela al apóstol Pablo y le manda, se la dan a Epafrodito y le dicen, ve a Roma y llévale esta ofrenda al apóstol Pablo porque sabemos que está en momentos de aflicción, preso en Roma y seguramente está en necesidad. Entonces envían a Epafrodito y parece que Epafrodito en el camino se enferma gravemente, a tal grado que estaba a punto de morir. Y sin embargo, él llega y lleva la ofrenda y lleva noticias y les dice, vengo de parte de los filipenses, de la iglesia en Filipenses, ahí está Lidia, ahí están diferentes personas que tú conociste y te envían saludos y te envían esta ofrenda. Y Pablo se goza, por eso esta carta tiene dos temas. Uno es el tema del gozo y el otro es el tema del evangelio. Constantemente habla del evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Y el gozo, gozo, gozo. Esta carta se conoce también como la carta del gozo. Entonces aquí vemos, en primer lugar, vemos el carácter del servicio. Cómo nosotros podemos ser trastornadores del mundo, cómo nosotros podemos alcanzar a Apex con las buenas noticias del evangelio, cómo le podemos decir a esa gente que está en aflicción, que sus matrimonios se están destruyendo, que sus vidas están destruyéndose por el alcohol, por las drogas, por la pornografía, por todas estas cosas que todos nosotros sufrimos. ¿Cómo le podemos decir a la gente? Bueno, en primer lugar tenemos el mensaje del evangelio y tenemos que ser no solamente trastornadores, sino también colaboradores. Y para ser un colaborador se necesita en primer lugar carácter en el servicio. Aquí le dice, él es un ejemplo, Timoteo es un ejemplo de servicio. Dice, a nadie tengo como a él. Que todos los demás buscan lo suyo propio, pero Timoteo no busca lo suyo propio. Timoteo está dispuesto a ir a ustedes porque primero pone la tarea que Dios le ha encomendado. Y Pablo en el capítulo 2 dice que le dice, nada hagan por orgullo o por sentirse lo que sea. Dice, hagan todo lo que hagan, háganlo con humildad y estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Ustedes deben tener la mente del Señor Jesucristo. Y nos invita y nos dice, cuando hagas cosas, haz las cosas por un interés sincero, un interés que no va para que tú te enorgullezcas, sino un interés, un deseo que tienes para que la gente pueda conocer el mensaje del evangelio. Lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer es porque la gente pueda conocer este mensaje. Es lo que el Señor Jesús, para eso vino el Señor Jesucristo, para predicar el reino de los cielos, para decir, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, para dar su vida por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y Él nos deja este mensaje a cada uno de nosotros para que nosotros lo podamos compartir. Así es que aquí vemos a este Timoteo. Timoteo estuvo con Pablo durante todo su segundo viaje misionero y vio su fidelidad, vio su servicio, vio su carácter. Y inclusive Pablo deja después a Timoteo en la iglesia en Éfeso para que sea su representante. Y después ya al final de su vida le escribe 2 cartas a Timoteo, que las hemos estudiado. No solamente vemos el carácter, tiene que ser un sincero interés. Dice que él sinceramente se interesa por ustedes. Y dice, no tengo a nadie que se interese sinceramente por ustedes. Es decir, Pablo no podía encontrar una persona en Filipo al que pudiera enviar. Le preguntaba a alguien, no, ¿tú me puedes ayudar? No, Filipo está bien lejos. Yo no puedo. ¿Tú me puedes ayudar? Dice, a nadie tengo. Pablo preso, en cadenas, deseando salir para predicar el evangelio, y le dice a uno, ¿puedes decir tú? No, yo no puedo. ¿Tú puedes decir? No, pues yo no puedo. ¿Tú puedes decir? No. Dice, sin embargo, al único que siempre está dispuesto, disponible, es Timoteo. Timoteo puede decir, sí. ¿Por qué? La respuesta está en el verso 22. Porque todos buscan su propio interés y no el de Cristo. ¿Cuál es la condición de un discípulo? Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se encontró con una persona que le dijo, Señor, yo te voy a seguir a donde quieras. El Señor Jesucristo le dijo, nada más te aviso una cosa, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, no tengo ni dónde vivir. ¿Estás dispuesto a seguirme? Yo pensaba que tú eras de los que siembran aquí $100 y tú me vas a dar 1,000.
ese es un mensaje equivocado. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza y yo no te voy a ofrecer prosperidad, ni te voy a ofrecer sanidad y milagros y todas esas cosas. Yo lo único que te ofrezco es, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Me quieres seguir? Se echó para atrás. Se encontró a otro, le dijo, sígueme. Señor, sí te sigo, pero espérame, déjame primero que mi padre se muera, lo entierro y después te sigo. Volteó con sus discípulos y le dijo, cualquiera que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. O sea, nadie puede estar volteando. Si el Señor te sigue, ¿qué le vas a decir? Si el Señor te pide seguirle, ¿qué le vas a decir? Después se encuentra con otro y le dice, Señor, yo te seguiré, pero primero voy a despedirme de mi familia. El Señor Jesús le dice, bueno, si yo te digo sígueme, lo que yo espero de ti es obediencia y que me pongas a mí primero. Ahora, recuerda, Dios no es que te va a quitar todo y te va a dejar sin nada. Lo que el Señor quiere es saber si estás dispuesto a ponerlo en primer lugar en tu vida. No solamente un sincero interés, sino también un servicio íntegro. Este joven estaba en todas partes con el apóstol Pablo. Y los filipenses lo recordaban perfectamente porque Pablo fue con ellos. Y cuando fundó la iglesia de Filipenses es una iglesia maravillosa que reflejaba una iglesia multicultural. Que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7 dice que el apóstol Juan, que veía a todos los que estaban adorando delante del trono de Dios, dice que había de todas lenguas, de todas nación, había de todos colores, sabores y de todo estaba delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y el evangelio es para toda persona. Y cuando Pablo fue a Filipos y llegó a predicar el evangelio, primero encontró a una mujer muy rica que se llamaba Lidia, que era comerciante de telas. Y Lidia recibió el mensaje y abrió su casa, una casa grande para que la iglesia se reuniera ahí. Pero después se encontró con una sierva, con una esclava que era una adivina y le daba muchas ganancias a sus amos con un espíritu de adivinación. Pablo llegó y reprendió al espíritu de adivinación, lo sacó de ella y después la gente se alborotó, metieron a Pablo y a Silas en la cárcel y en la cárcel vino un terremoto y el que estaba cuidando la cárcel, que era un carcelero romano, cuando ve lo que sucede y él dijo, me voy a matar porque ahí si se te escapaba un preso te mataban. Entonces dijo, antes de que me maten y me torturen, mejor me mato yo. Y Pablo dijo, no te hagas nada, aquí estamos. Y cuando entra el carcelero y ve a Pablo y a Silas, los había escuchado cantar en la noche después de haberles dado una golpiza y todos los azotes que le dieron. Algo impresionante en este hombre y le dice el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para que yo pueda compartir lo mismo que ustedes? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y se los llevó a su casa, les lavó las heridas y todos los que estaban ahí recibieron a Jesucristo como su Salvador, creyeron y fueron bautizados. Una historia maravillosa. Esa iglesia era multicultural, romanos, con esclavos, con ricos de Teatira, con judíos, con de todo había esa iglesia. Y Timoteo daba un servicio íntegro. Dice aquí que él servía no solamente como un hijo a un padre, sino esa palabra que utiliza un siervo es la palabra esclavo, ni siquiera un siervo, era un esclavo, es la palabra doulos. Timoteo se hizo casi un esclavo o se hizo un esclavo para Pablo. Escuchen. Jesucristo, en Filipenses capítulo 2, dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa palabra que usa, se humilló y se hizo como siervo, es la misma palabra, se hizo un sirviente. Jesucristo se hizo un sirviente. ¿Sabe cómo lo demostró? ¿Se acuerdan la última cena? Se sentó con sus discípulos y esperaba que alguno de ellos, de acuerdo a la costumbre, lavara los pies de los demás. Pero todos eran, ¿cómo yo voy a lavarle los pies a Pedro? Dijo, ¿cómo le voy a lavar los pies al apestoso de Andrés? Y Andrés dijo, yo no le voy a andar lavando los pies a Juan, ese hijo del trueno. Así les llamaba. Juan y Jacobo eran hijos del trueno, así les llamaba el Señor Jesús. Y todos dijeron, yo no. El Señor Jesucristo se levantó y dijo, tomó un lebrillo y una toalla y le dijo, les voy a lavar los pies. ¿Por qué? Porque él era siervo.
Y el servir no le quitó nada a su calidad de ser hijo de Dios. Al contrario, le dio grandeza. Hay grandeza en el servicio. Tremendo. Y no solamente eso, no solamente vemos en Timoteo ese carácter, sino también vemos el compromiso en el servicio. Y aquí vemos a Epafrodito. Dice el verso 25, ya se me apagó aquí. Dice el verso 25, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Ahora recuerde lo que había hecho Epafrodito. Epafrodito había ido y se había enfermado y casi se murió al ir a llevar la ofrenda y el mensaje que tenía que entregarle a Pablo. Y aquí dice, Pablo elogia su carácter, dice, este hombre, Epafrodito, tiene un carácter de servidor y le llama varias cosas, le dice, es mi hermano. Es mi colaborador, es mi compañero, es un ministro, es un servidor, es el que está sirviendo y supliendo las necesidades. ¿Sabe qué dice Pablo? Dice, él comparte cargas. Comparte cargas porque saben que supo que ustedes se enteraron que se enfermó. Y si es verdad, estuvo enfermo y estuvo a punto de morir. Pero se angustia tanto de que ustedes piensen que está tan mal que no puede estar para irlos a ver. Y por eso está bien angustiado. Él está cargando una carga, está llevando una carga. Hermano, ¿usted conoce alguna persona que esté llevando una carga ahorita pesada? ¿Conoce alguna persona que esté pasando por situaciones difíciles? ¿Sabe qué necesita? Acérquese. Comparta la carga con él o con ella. Ayúdele. La gente necesita a alguien que se acerque, que le ponga un hombro, no un hombre. Tranquilos. Con una letra todo lo que puede pasar. Comparta un hombro con la persona. Así es que nosotros podemos llevar las cargas unos de los otros. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos pide a nosotros, que apoyemos a los demás, que veamos, que no solamente veamos por mí. Sí, yo me siento cargado, ay, pobre de mí, nadie me hace caso. Escucha, cuando te olvidas un poquito de ti y vas y pones el hombro a otra persona, eso va a traer una sanidad maravillosa a tu corazón. Porque decía, me duele la cabeza. ¿Cuánto te duele? Mucho. A ver, préstame tu dedo. ¡Claro! Le pegas al dedo. ¡Ah! Ya no te duele la cabeza. Ahora te duele el dedo. Se te olvida el dolor de la cabeza. Entonces, cuando tú comienzas a apoyar a otra persona y te olvidas un poquito de ti, de tus problemas, el Señor sana tus problemas y le ayudas a otra persona. Es maravilloso lo que el Señor hace. No solamente eso, sino cumple con su cometido. Pablo después le dijo, ¿sabes qué, Epafrodito? Ve de regreso a la iglesia de Filipos y le da una misión. Y dice que literalmente puso su vida en peligro y estuvo a punto de morir. Digo, no sabemos qué fue lo que sucedió, pero ese encargo que le hicieron los filipenses, decirle, llévale esto al apóstol Pablo, y cuando él sale, él puso su vida en peligro, literalmente, y dice la Biblia que estuvo a punto de morir y arriesgó su vida por el Señor Jesucristo. Déjame preguntarte una cosa. ¿Alguna vez has estado a punto de morir? Que dices, aquí me quedo. Digo, yo he tenido varios sustos, ¿no? Cuando recién casado, llevaba tanta prisa para la luna de miel que casi me estrello por ahí. ¿Alguna vez, digo eso, y eso fue un susto nada más, ¿no? Después me tuve que parar en el carro, me temblaban las piernas. Mi esposa estaba dormida y cuando sintió el carro que se hizo así, porque se despertó y me dice, ¿qué pasó? Le dije, nada, se me atravesó un perro, casi nos lleva un tráiler por ahí, pero bueno, es otra historia. ¿Pero alguna vez se ha sentido así que está a punto de morir? ¿Sabe qué sucede cuando usted sabe que está a punto de morir o que tiene una enfermedad grave que tal vez lo puede llevar a la muerte? ¿Sabe lo que hace? Evalúa su vida y le da importancia a lo que tiene importancia. Pero no esperes a que tengas esa experiencia para evaluar tu vida y decir cuál es tu prioridad en este día. Dios nos está llamando
y Dios te está llamando. Él ha dado su vida por ti y te ha dado una misión. Y Él espera que tú le respondas y que tú digas, Señor, heme aquí estoy. No sé mucho. Domingo pasado recibí un comentario que me animó de una manera maravillosa. Una persona de aquí de la iglesia me dijo, pastor, yo no sé mucho, pero aquí estoy. Y estoy para trastornar al mundo. En medio de mi aflicción, en medio de mis dudas, llegó un hombro que se puso junto al mío y ahí es donde ves la fidelidad del Señor. Dios nos habla a colaborar. Dios nos habla a ser trastornadores. Esta mañana el Señor nos muestra 2 ejemplos maravillosos de personas que experimentaron el poder de Dios actuando en sus vidas. Timoteo, físicamente frágil, pero tenía un carácter poderoso para ser colaborador. ¿Y cómo sabemos que era físicamente frágil? Porque en Timoteo dice que, en la carta a Timoteo le escribe, ya no tomes agua por causa de tu enfermedad. O sea, Timoteo estaba constantemente enfermo, pero aunque estaba frágil físicamente, tenía un carácter poderoso para colaborar, para servir. Y Epafrodito, emocionalmente, era frágil, porque se afligía mucho por los hermanos que escucharon que yo me enfermé. ¿Qué van a estar? Estoy preocupado por ellos, le decía el apóstol Pablo, estoy preocupado por ellos, no te preocupes, ora, capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces era un hombre que tenía esa fragilidad emocional, sin embargo tenía un compromiso firme con el Señor, firme de estar dispuesto hasta morir por llevar a cabo la tarea que el Señor le había encomendado. Esta mañana o esta tarde ya, Dios te hace un llamado y Dios te ha hecho un llamado. Y tal vez esta mañana tú tienes que venir delante de Dios y decir, Señor, he escuchado tu voz, he escuchado tu palabra. Y la verdad, Señor, como vimos esta mañana en la clase, estoy poniendo tantos pretextos, tantas excusas al llamado que me has hecho, pero Señor, tú me has hablado claramente. Y si esta mañana Dios te ha hablado claramente, ahí en tu lugar, nadie necesita saber, pero ahí en tu lugar dile, Señor, perdóname, porque he ignorado tu llamado. He puesto mayor interés en mis cosas. Pero hoy veo cómo estos hombres fueron elogiados porque pusieron interés donde tenían que poner su interés. Valor donde está el verdadero valor. Y ahí en tu lugar dile, Señor, ayúdame. No sé mucho, no soy mucho, pero lo que tengo te ofrezco. Y lo que soy te ofrezco. Transfórmame. Cierre sus ojos. Señor, queremos darte gracias en esta noche o en esta tarde, porque tú eres misericordioso y bondadoso para cada uno de nosotros. Señor, tú nos hablas, tú nos llamas y tú nos invitas. Tal vez hay una persona en esta tarde que ha escuchado este mensaje, Dios le ha tocado su corazón y dice, yo necesito ese perdón. Yo estoy afligido, estoy sin propósito, estoy vacío, estoy pasando por situaciones difíciles, no encuentro respuestas. Pero esta mañana siento a Dios tan cerca de mí. Y esa es la voz de Dios que te está hablando. Y dile, Señor, yo no sé muchas cosas, pero lo que sí sé es que me amas tanto que enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Y Él pagó todo el pecado que yo cometí. Señor Jesús, gracias por tu amor tan maravilloso.
Y gracias por pagar el pecado que yo debía. Señor, gracias porque tú me perdonas y porque tú sepultas el pecado y porque ahora me ofreces una vida nueva. Señor, yo te pido que vengas a mi vida y que me hagas una persona nueva, diferente, la persona que tú quieres que yo sea, y que mi vida a partir de hoy sea una vida que te honre por lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor, porque quiero valorar lo que realmente tiene valor. Enséñame, ayúdame, te necesito. Te doy las gracias en el nombre de Jesús.